el día domingo, en la que estaremos ocupándonos de este tema, de tanta importancia en la gestión pública. Muy bien, señores, sin más preámbulo, pasemos a nuestra presentación. En principio, tenemos que tener en cuenta que la gestión para resultados es una concepción que se ha venido implementando en el sector público peruano a partir de hace más o menos unos 10 años atrás. Es una estrategia de gestión pública que conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable, ¿no? Sobre sobre el accionar y los efectos que tiene la acción del Estado en la sociedad. Y también eh, tener conocimiento acerca de los planes, presupuestos, gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación. Todo esto es una concepción que busca el logro de resultados más que solamente desarrollar acciones, porque desarrollar acciones podemos hacerlos permanentemente. El sector de educación dicta clases, desarrolla actividades académicas, pero eso no es suficiente, ¿no? Se necesita algo más, y eso es lo que se espera y lo que se busca en esta concepción de la gestión para resultados en el desarrollo. Como le decía, el ejemplo del sector de educación es muy útil. Vamos a tomar ese ejemplo. El sector de educación desarrolla, construye escuelas, capacita docentes, dicta clases, pero lo importante es el aprendizaje que efectivamente se logra en los alumnos, ¿no? No es solamente el mero hecho de capacitar, de construir aulas, etcétera. Lo que importa es algo más, es el resultado que se logre en el alumno, que es el usuario del servicio, en el aprendizaje que realmente logre ese estudiante, ¿no? Y que posteriormente, inclusive, pueda lograr algo más, que pueda tener una mejor calidad de empleo, ¿no? Gracias a la educación recibida. Es una cadena de resultados. Acciones del Estado que logren mejoras en la situación de una población, en este caso el aprendizaje del alumno, y en segundo lugar, que esto pueda tener como consecuencia algo más allá. Por ejemplo, una mejor calidad de empleo, ¿no? Por eso es que se habla de cadenas de valor. Las cadenas de valor en el sector público son cadenas que enlazan acciones de una entidad en la que cada una agrega valor en un proceso. Lo que nos interesa es que cada entidad genere valor, valor para el ciudadano. Pero ¿qué cosa es un valor? Es algo que el ciudadano valora. El aprender es algo que el ciudadano valora. El mejorar su salud, curarse de una enfermedad, es también algo que el ciudadano valora. Y por eso le podemos llamar un valor público. Entonces, el accionar del Estado tiene que preocuparse de desarrollar estas cadenas de valor y que estas cadenas de valor verdaderamente generen valor, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, en esta diapositiva, en la tercera diapositiva, tenemos un ejemplo de, en forma gráfica, cuál sería el trabajo de una entidad en la generación de valor público. En la parte de aquí tenemos los procesos de trabajo, lo que internamente desarrolla esta entidad. Internamente desarrolla procesos de apoyo, procesos de producción externa y procesos internos de apoyo. Hay una parte de la producción, una parte, perdón, de los procesos que es interna. ¿Por qué? Porque produce cosas, bienes o servicios dirigidos
para ser usados por otros procesos de la misma entidad. Estos otros procesos que reciben los, los productos de otros procesos son, por lo general, son procesos externos, los denominados procesos externos, que son los que producen realmente los bienes y servicios que se van a entregar al ciudadano y que salen de la, salen de esta entidad hacia afuera. El ciudadano es un ciudadano, es algo externo al, a la entidad pública, es algo externo. Y ese ciudadano recibe ese, ese producto, llamémoslo así, que sea bien o servicio, y ya saben que un producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Entonces, el ciudadano va a recibir ese servicio o ese bien y se convierte así en un usuario. Ahora, al usar el usuario estos servicios, al recibir estos servicios, el ciudadano eh, puede lograr un resultado inmediato. Se convierte, si logra, por ejemplo, la mejora de su salud o logra aprendizaje adecuado, entonces está logrando un resultado y está siendo un beneficiario. Y consecuentemente podría después, si este ciudadano o estos ciudadanos podrán recibir otros beneficios mayores a nivel de consecuencia, a nivel de efecto, algo de más largo alcance, que es, como les dije ya en la diapositiva anterior, la mejora eh, de la calidad de empleos que obtiene, ¿no? Su empleabilidad se va a ver mejorada. Entonces, como usuario, el alumno recibe el servicio educativo. Luego, ese usuario va, si logra, si es un buen servicio, va a obtener una, una mejora en su nivel académico, en su nivel de aprendizaje. Y por tanto, va a obtener, se va a ver plasmado un resultado en ese ciudadano. Y como tercera consecuencia, tendríamos la mejora en la empleabilidad o en la calidad de empleos que puede obtener esa persona. Esta es una cadena, aquí hay una cadena de generación que genera valor público. El ciudadano va a valorar su servicio, el ciudadano va a valorar su aprendizaje, el ciudadano va a valorar su mejor empleabilidad, el tener mejores empleos. Y esto es, por tanto, una cadena de valor. En esta gráfica podemos ver algo similar a lo anterior y tal vez usando otros términos, pero en realidad la lógica es la misma. Tenemos aquí centralmente las actividades que se desarrollan dentro de la entidad o las actividades que desarrolla la entidad, ¿no? Estas actividades se organizan a través de los procesos, pero para su desarrollo requieren de insumos. Esto es un aspecto que no estaba en la gráfica anterior. El primer paso es conseguir insumos para el desarrollo de actividades. Con estas actividades podremos desarrollar los productos, ¿no? Esos productos que son bienes o servicios que son entregados al ciudadano. El ciudadano, en el ciudadano se va a poder ver los resultados, que en primer lugar es un resultado inmediato y luego viene un impacto en el ciudadano, ¿no? Un impacto de mayor o largo alcance. El efecto o resultado inmediato aquí es el aprendizaje en el ejemplo de educación. Y el impacto es la mejora en la empleabilidad como consecuencia de lo anterior. Aquí ven entonces una cadena de valor que también podemos llamar una cadena de resultados, porque aquí hay un resultado, aquí hay otro resultado. A pesar de que acá no podríamos decir que no hay resultados, pero sí, también hay un resultado,
Acá hay resultados, acá también hay otros resultados. Es una cadena de resultados. En esta siguiente gráfica tenemos el modelo conceptual de la gestión para resultados en el desarrollo. Es para entender lo que las entidades públicas desarrollan en relación con el ciudadano. En primer lugar, en primer lugar, el Estado o las entidades públicas encuentran una situación social determinada en el ámbito educativo, puede ser en el ámbito de la salud, en el ámbito del transporte, en el ámbito del medio ambiente, sea cual fuera el ámbito del cual estemos hablando o en el cual estemos trabajando, siempre vamos a encontrar una situación social, uno, que es el punto de partida. El punto de partida que puede encontrar una gestión de gobierno al inicio de su mandato, ¿no? Encuentra una situación social eh, y traza sus objetivos de gobierno respecto a esta situación. El siguiente paso es organizarse para poder lograr estos objetivos. El siguiente paso es analizar la situación fiscal, cómo andan, cómo andamos de recursos para poder ejecutar acciones y lograr los resultados o los objetivos que esperamos. Luego de ello, conociendo cuáles son nuestros objetivos y la situación fiscal y los recursos de que disponemos, podemos organizar programas de gobierno, programas de acción, programas que están vinculados al presupuesto. Aquí se vincula todo lo que es planificación con presupuesto, en esta esquina donde dice programas. Los programas vienen a ser un conjunto de acciones permanentes o temporales, ¿no? Con, que se desarrollan con un objetivo determinado, para resolver un problema concreto de esta situación social uno. Entonces, acá podemos tener varios programas presupuestales o programas vinculados para resolver la situación encontrada al momento del inicio de la gestión, situación social uno. Luego de diseñar nuestros programas, bueno, hacemos un análisis de la situación, de las acciones que se pueden desarrollar y también diseñamos los productos, que son los bienes o servicios que vamos a entregar al ciudadano y que, como recordarán en las diapositivas anteriores, ya habíamos hablado de estos productos, ¿no? Estos son los productos de los que ya habíamos hablado antes. Luego de haber diseñado nuestros productos, vamos a establecer metas de producción, porque un producto no lo podemos producir en forma infinita. Tenemos que determinar la cantidad de producto que vamos a producir, la cantidad de bienes o servicios para el ciudadano que vamos a producir. Un ejemplo sería el número de consultas médicas que vamos a generar a nivel nacional. Y bien, luego de establecer estas metas, pasamos ya al ámbito de la ejecución. Este lado de acá es ejecución. La primera, la primera parte de arriba era planificación. La segunda parte es presupuesto. Tiene vinculación con el presupuesto, hasta las metas de producción. Luego ya la ejecución es cuando nosotros invertimos los recursos. Empezamos a gastar, a comprar los insumos que vamos a necesitar, a desarrollar los procesos, que son acá las actividades. No se olviden que los procesos engloban un conjunto de actividades y a continuación ya podrán ser estos productos consumidos por el ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano va a recibir los servicios que requiere para para sus necesidades. Luego de esto, obviamente, vienen los efectos o los impactos, los resultados que se obtienen, ¿no? En el ciudadano, las mejoras en la situación del ciudadano.
Aquí podemos hacer una evaluación. Acá entramos ya al ámbito de la evaluación, donde vamos a empezar a medir los impactos, los efectos y los impactos. Vamos a medirlos. Vamos a saber cuáles fueron estos efectos, cuáles fueron estos impactos. Obviamente que estos efectos e impactos van a reflejar un cambio en la situación social, valor público que se entrega al ciudadano. Y obviamente como consecuencia de ello tendremos una situación social 2, que representa una mejora respecto a la situación social 1. Para cerrar el circuito o el ciclo, corresponde que los gestores públicos, las autoridades que han ejecutado las acciones de gobierno, rindan cuentas al ciudadano respecto a los logros alcanzados y al uso de recursos, obviamente, que ha sido utilizado. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Este es un diagrama del modelo conceptual general de la gestión, buscando resultados, obviamente, ¿no? No es una gestión, simplemente una gestión, es una gestión que busca resultados en el ciudadano. Aquí en esta diapositiva tenemos el conjunto de pilares de la gestión. El primero es la planificación, como ya lo vieron en la gráfica anterior. Primero es planificar. Segundo, ya presupuesto o resultados. Tercero es la parte de ejecución, que es gestión financiera, auditoría y adquisiciones. Cuarto también es ejecución, gestión de programas y proyectos. Luego viene el quinto punto, que es el monitoreo y la evaluación. Estos mismos pilares los tenemos en la siguiente gráfica, en la gráfica número 9, donde ustedes ven, acá está en un círculo, el presupuesto por resultados como un segundo nivel luego de la planificación. El ciclo empieza aquí, en la planificación, continúa con el presupuesto y los demás pilares, hasta cerrar nuevamente en una nueva fase de planificación que, que se que se desarrollará teniendo en cuenta los resultados del monitoreo y evaluación que efectuemos, ¿no? En la, en la diapositiva 10 tenemos la definición del presupuesto para resultados. El presupuesto para resultados es un conjunto de procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos. ¿Qué es importante resaltar acá? El presupuesto por resultados es un conjunto de procesos, pero ¿qué hace? ¿Para qué sirve este conjunto de procesos? Este conjunto de procesos integra sistemáticamente dos cosas: el análisis de los resultados y el proceso de asignación de recursos. O sea, acá se va a unir en este presupuesto por resultados, se une lo que es análisis de resultados de la gestión que logramos ejecutar, que logramos en el ciudadano, y eso vincularlo al gasto. O sea, y podremos ver así si el gasto sirvió efectivamente para lograr mejoras en la situación de la población. Y no solamente sirvió como un gasto inútil. No, ese gasto tiene que representar algo, tiene que lograr una mejora, ¿no? Entonces se vincula resultados y gasto. Gasto y resultados. Esta concepción enlaza esos dos conceptos, ¿no? Eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre este concepto de presupuesto por resultados y el presupuesto tradicional lo vemos en esta diapositiva, la número 11, en la que podemos ver que el presupuesto tradicional se preocupaba únicamente de qué insumos usaremos para los servicios que vamos a brindar. Y nada más. En cambio, esta concepción va un poco más allá. Se trata de
¿Qué insumos vamos a usar para brindar los servicios y qué resultados esperamos obtener brindando esos servicios? Entonces, vemos que son tres niveles: insumos, productos y resultados. En la concepción tradicional solamente hablábamos de insumos y productos. Ahora no, tenemos un elemento adicional: los resultados. ¿Cuál es el marco normativo del presupuesto público en el Perú? Vamos a hacer una revisión general de lo que es el presupuesto en el Perú. El Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ese es un sistema que está encabezado por la Dirección General de Presupuesto Público. Es un sistema administrativo, ¿no? Que está encabezado por la DGPP del MEF y está conformado por las entidades públicas que reciben presupuesto, ¿no? Dentro de las entidades tenemos dos grandes actores: el titular de la entidad, que es el que encabeza. Aquí, por ejemplo, puede ser el ministro del ministerio, el ministro del sector, puede ser el alcalde, el- el presidente regional, puede ser el titular de la entidad, el superintendente nacional de aduanas y administración tributaria. El titular de la SUNAT es también un actor en el ámbito del presupuesto, el presupuesto público. El titular de la entidad tiene la responsabilidad de conducir el proceso de presupuesto y aprobar el presupuesto de esta entidad. Ahora, ¿quién se encarga del trabajo operativo y asesorar al titular de la entidad en el desarrollo de todos los procesos presupuestales? Es la oficina de presupuesto de la entidad. La oficina de presupuesto de la entidad. Ahora, todas las entidades que reciben presupuesto en la ley de presupuesto, en la ley anual de presupuesto, son pliegos presupuestarios. Todas las entidades que reciben presupuesto y ese presupuesto aparece aprobado en la ley anual de presupuesto, constituye o se llama pliego presupuestal. No todas las entidades son pliegos. Otras son simplemente unidades ejecutoras de un pliego, de otro pliego de mayor nivel. Eh, todas las municipalidades son pliegos, todos los ministerios son pliegos, todas las entidades, la mayor parte, las principales entidades del sector público son pliegos, pero hay algunas, como les digo, que no llegan a ser pliego y son parte de otro, presupuestalmente hablando, dependen de otra entidad. Para que se pueda crear o suprimir un pliego, tiene que aprobarse una ley. Mediante ley es que se aprueba, se crea o se suprime un pliego. El presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades. Es un instrumento de gestión. Eso es lo que debemos subrayar. Instrumento de gestión, por medio del cual se asignan recursos públicos sobre la base de una priorización. Es importante eh, incidir en esto también, porque las necesidades de la población son muchas, que los recursos con que contamos anualmente en el sector público no son suficientes para poder cubrirlos. Por tanto, en el presupuesto se plasma el gasto que se va a ejecutar, pero priorizando las necesidades. O sea, eso es fundamental, porque si nosotros tuviéramos que destinar recursos para todas las necesidades, el presupuesto tendría que ser muchísimo mayor a lo que es actualmente. Y si solamente contamos con una cantidad de recursos, esos recursos nomás son los que pueden financiar el presupuesto y por tanto no puede ser el presupuesto de mayor monto. Se satisfacen estas necesidades a través de acciones, a través de bienes y servicios públicos que, que brindan las entidades al ciudadano. Ahora, estos servicios tienen que ser de calidad, ¿no?
Ahora, otra definición, en el segundo párrafo tenemos otra definición del presupuesto, que es una forma, digamos, es otra forma de decir lo mismo respecto al presupuesto. Expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos, ¿no? Son dos cosas muy importantes. En la diapositiva 15, y bueno, tenemos dos sesiones, ya saben ustedes que esta primera sesión desarrollaremos la primera parte, la segunda parte la continuaremos el día de mañana, eh, y obviamente ustedes deben estar atentos, presten atención, por favor, no se distraigan, traten de tomar atención, puesto que todo lo que estemos mencionando ahora puede ser motivo de alguna pregunta que, que ustedes tengan que desarrollar en el examen que se va a dar el día de mañana, que van a tener que dar ustedes el día de mañana. Son 10 preguntas, estaban establecidas 10 preguntas que van a ser tomadas. Entonces, vamos a continuar todavía. No les, es simplemente esto es una aclaración respecto a lo que mañana van a dar. El día de hoy tenemos, ustedes también tienen que desarrollar una pequeña práctica. Eh, pues bien, eh, aquí tenemos, aquí tenemos todas las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales que tienen que desarrollar su presupuesto de acuerdo a la ley. La ley es la 28411, es la que rige todo lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto. Pues bien, vamos a continuar con las principales normas legales. Las principales normas legales, primero, en primer lugar, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Esta ley, la ley número 28411, es la que permite la administración de este Sistema Nacional de Presupuesto. Establece las funciones de la DGPP, de las entidades públicas, establece las distintas fases, la fase de programación, la fase de formulación y evaluación, las distintas fases del proceso presupuestario. Tengan en cuenta que esta ley se ha aprobado, se ha publicado el 15 de septiembre de 2018. Hay una nueva ley que se publicó el 15 de septiembre de 2018, que es el decreto legislativo 1440, que, que establece una nueva ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El decreto legislativo número 1440, que va a reemplazar a la 28411 a partir del 1 de enero. En las diapositivas que estamos presentando en esta oportunidad y el día de mañana, ustedes van a tener, vamos a revisar el material considerando las modificaciones que han sido efectuadas en el decreto legislativo 1440. En sí, cambios, muchos no han sido, y eso ha facilitado esta presentación. No hay muchos cambios. eh, Fundamentalmente hay muchos conceptos que se mantienen en la ley. Entonces, no ha sido necesario modificar mucho la presentación respecto a la anterior a partir de esta ley. Después de esta 28411 tenemos tres directivas, perdón. Tres directivas que son fundamentales, que son la Directiva de Programación Multianual, la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y la Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales. Son tres directivas fundamentales. Ahora, adicionalmente hay tres leyes que son anuales y que en estos días ya se van a discutir. Obviamente las que se van a discutir son las que corresponden al año 2019. Las que están vigentes en este año son la Ley Anual de Presupuesto para el año 2018, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto para el año 2018 y la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018. Son tres leyes que se aprueban anualmente. En los próximos días ya va a empezar, y ustedes lo van a ver en los periódicos, va a empezar el debate de estas tres leyes en el Congreso de la República.
Estas se aprueban en el Pleno del Congreso. Pues bien, ahora vamos a pasar muy rápidamente a ver lo que son las principales normas del presupuesto por resultados. Ya no la parte general del presupuesto, sino la parte del presupuesto por resultados. En cuanto al presupuesto por resultados, hay una directiva, la 002-2016 EF 50.01, que es la directiva para los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Esta directiva es la que establece todas las normas relacionadas con el proceso de presupuesto por resultados. Obviamente, como les dije en un momento, el presupuesto lo podemos presentar de una manera por genérica de gasto, bienes y servicios, remuneraciones, transferencias y otras partidas, pero también lo podemos presentar en función a las categorías de gasto, que son las categorías presupuestales, que son el presupuesto, los programas presupuestales, son las acciones centrales y son las asignaciones que no conducen a productos. En esta última clasificación vamos a poder identificar hacia dónde va el gasto. En la primera clasificación, si lo clasifico únicamente por partidas, voy a saber en qué gasto. Si gasto en papel, si gasto en sueldos, si gasto en gasolina, etcétera. Pero si yo lo clasifico en función a las categorías presupuestales, a esas tres categorías presupuestales, vamos a saber qué parte del gasto va al ciudadano, qué parte del gasto va a acciones, a procesos internos y qué parte del gasto no conduce a productos. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, solamente les estoy dando un adelanto. Aquí vamos a ver las fases del proceso presupuestario. Eh, el proceso de presupuesto, en realidad, está organizado de manera tal que podemos cuantificar el gasto, pero también podemos ordenarlo de manera que podamos saber qué gasto va al ciudadano, qué gasto va a procesos internos o qué gasto no conduce a productos. Siempre, de todas maneras, tenemos que tener estas 5 fases que tenemos acá en la diapositiva 19. La primera fase es programación. Lo primero que tenemos que hacer es programar. Lo siguiente es formular el presupuesto. Lo siguiente, aprobarlo. Después viene ya la ejecución y luego una evaluación. La programación empieza, por lo general, entre mayo y junio del año anterior. Por ejemplo, en mayo y junio de este año hemos programado el presupuesto de 3 años. Esta programación es multianual. Hemos programado el presupuesto del año 19, 20 y 21. Después hemos pasado, en el mes de julio, hemos pasado a la formulación. Formulación, pero solamente del presupuesto del año 2019. Luego, estamos en proceso de aprobación, porque todavía no se aprueba el presupuesto del año 2019. Estamos en proceso de aprobación. Esta aprobación será en el mes de diciembre del año 2018. La ejecución de este presupuesto empezará el 1 de enero de 2019, ¿no? Y la evaluación, la primera evaluación va a ser en, en agosto del 2019. La segunda va a ser en enero de 2020. Y, por supuesto, el año siguiente, el 2019, haremos la programación del presupuesto 2020, 21 y 22. Y así sucesivamente iremos siguiendo con las fases del proceso presupuestario. Muy bien, continuamos. Como les dije anteriormente, las unidades ejecutoras, en la lámina 20 tenemos la definición de unidad ejecutora. Una unidad ejecutora es la que tiene la autorización para poder ejecutar gastos, ordenar pagos, registrar el movimiento de ingresos
y gastos, informar sobre el avance o cumplimiento de metas, recibir y ejecutar desembolsos de operaciones de endeudamiento, emitir y colocar obligaciones de deuda. Todo eso, todas esas acciones son las que puede ejecutar una unidad ejecutora. Y una unidad ejecutora siempre va a responder al pliego. El pliego, el pliego viene a ser la entidad, pero ¿quién representa el pliego? El titular. El titular de la entidad es el titular del pliego. Pero ¿quién representa a este titular operativamente hablando? Es la oficina de presupuesto de cada pliego. Cada pliego tiene una oficina de presupuesto que se encarga de conducir el proceso presupuestario. El que lo aprueba es el titular, y las unidades ejecutoras ejecutan, pero siempre informando al pliego, y muchas de las acciones que ejecutan estas unidades ejecutoras también tienen que ser aprobadas por el titular del pliego a través de la oficina de presupuesto. La programación multianual es la fase en la que se elabora y aprueba la asignación presupuestaria multianual de los pliegos. ¿Qué cosa hace el Ministerio de Economía? En esta fase, lo que hace el Ministerio de Economía es estimar el monto al que va a llegar el presupuesto de un pliego para 3 años, para los próximos 3 años. Entonces, en esta fase, el MEF le dice a las entidades el monto que va a ser su presupuesto para los siguientes 3 años. Entonces, ¿qué van a hacer los pliegos en esta fase? Los pliegos desagregan esa asignación presupuestaria multianual, entre paréntesis APM, la desagregan hasta el nivel de clasificación programática y económica. ¿Qué quiere decir esto? Lo desagregan y dicen, del monto que yo he recibido, voy a distribuir un 10% en la actividad 1, 15% en la actividad 2, 20% en la actividad 3, y así distribuyo a nivel de actividades y proyectos, porque también pueden haber proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la fase de programación. La asignación presupuestaria multianual, la APM, es el límite máximo que se le puede dar de crédito presupuestario a una entidad. Es un crédito porque se le da un monto, pero no se le da el dinero desde un comienzo. El dinero va a estar en una cuenta y que va a poder ser utilizado por la entidad en el transcurso de los meses, ¿no? Ahora, la asignación presupuestaria multianual que nos dieron el año pasado para el año 2018 pudo haber variado en función a la variación que pueda darse en la situación macroeconómica y fiscal del país, ¿no? La coyuntura económica. Si nos aprueban una APM para el año 2019 y el próximo año hay cambios, podría haber variaciones en la asignación 2020, ¿no? Entonces, no siempre se mantiene la asignación presupuestaria en el monto que nos aprueban. Puede variar en el año siguiente. Aquí tenemos cómo es la asignación presupuestaria multianual. La asignación presupuestaria multianual, hipotéticamente, acá es de un pliego de un ministerio con unos montos para el año 2019, 20 y 21, ¿no? Y está distribuida en dos grandes categorías de gasto: gasto corriente y gasto de capital. Al interior del gasto corriente está también subdividido entre las partidas de gasto corriente, que son personal y obligaciones sociales, pensiones, bienes y servicios, donaciones y transferencias y otros gastos corrientes. En cambio, en gasto de capital tenemos también donaciones y transferencias, pero de capital, y adquisición de activos no financieros. Como ejemplo, tenemos aquí la asignación presupuestaria multianual de un pliego para el periodo
2019 al 2021. En la fase de formulación, ¿qué se hace? Se desagrega con más detalle el primer año de la asignación presupuestaria multianual en todos los niveles de los clasificadores de gasto. O sea, vamos a ir cuánto vamos a gastar ya al detalle, no por actividad, no por proyecto, sino ya actividad 1, ¿en qué voy a gastar? ¿Cuánto en remuneraciones? ¿Cuánto en pensiones? ¿Cuánto en materiales? ¿Cuánto en gasolina? Etcétera. Igualmente, eh, vamos a hacer eh, para cada proyecto también, vamos a decir en qué se va a gastar ese gasto de capital, en qué se va a gastar, en construcciones, en equipos, en qué equipos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se hace en la fase de formulación. Ya se entra más, ya a más detalle en cuanto al gasto que se va a ejecutar, ¿no? Y se establecen además las metas presupuestarias, las metas de cada actividad y cada proyecto. Y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento. Hay que tener en cuenta aquí, vamos a revisar brevemente, vamos a retroceder un poquito. La programación multianual toma en cuenta la asignación presupuestaria multianual, ¿no? El monto de la asignación considera todas las fuentes de financiamiento y está compuesta por una línea de base y un monto de ajuste. La línea de base consiste en una proyección del gasto asociado a políticas existentes, es decir, a decisiones tomadas que tienen incidencia sobre el presupuesto y que determinan cierta producción bajo determinados niveles de cantidad, calidad y costo. El presupuesto del año siguiente se determina en la formulación, ¿no? Se hace sobre la base de lo que se ingresó en el primer año de la programación, ¿no? Eso es, nuevamente, repitiendo lo que ya hemos dicho en las dos diapositivas anteriores. La aprobación se da en el Congreso, ¿no? Obviamente, primero, quien recibe el proyecto de presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía es la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto es la que se encarga de analizar el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo revisa y lo analiza, pero para ello el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros exponen ante esa comisión y sustentan las cifras del proyecto de presupuesto para el año siguiente, ¿no? Luego de eso, ya contando con dictamen en mayoría o dictamen en minoría, ese, ese proyecto de presupuesto pasa al Pleno para la aprobación de la ley del presupuesto del año 2019, en este caso. Para que pueda ser ejecutado ese presupuesto en el año 2019, va a requerirse no solamente de que se apruebe la ley anual de presupuesto, sino también de que se formalice en cada entidad, en cada pliego presupuestal, eh, el PIA. O sea, que salga una resolución aprobando el presupuesto institucional de apertura para el año 2019. Si no, no se puede iniciar a ejecutar, a gastar ese presupuesto. Este presupuesto se aprueba de acuerdo a lo que dice el artículo 23 de la Ley General. Y para ello, la DGPP emite un reporte oficial que se le remite a cada pliego. En base a ese reporte oficial, cada pliego emite una resolución aprobando el PIA. El PIA sustenta la aprobación del POI, ya la aprobación definitiva del Plan Operativo Institucional y del Plan Anual de Contrataciones. En el Plan Operativo Institucional están las actividades anuales y en el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, están todas las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas selectivas, todas las contrataciones que se van a hacer para la adquisición
de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades del pliego. La fase que sigue es la fase de ejecución presupuestaria. La fase de ejecución presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en el presupuesto y conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General. Esta, esta, esta norma, esto está normado de manera similar en la nueva ley, el decreto legislativo 1440, que va a regir a partir del próximo año. Las fases no han cambiado. Las fases no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que la fase de programación, que hasta ahora se llamaba programación simplemente, a partir del próximo año se va a llamar programación multianual. Programación multianual. Porque era el nombre adecuado. Se hacía siempre una programación para 3 años, como lo hemos hecho ahora, como lo hemos hecho en el presente año. Pues bien, acá hay un siguiente nivel y ya estamos entrando ya a la ejecución. En la ejecución hay un siguiente nivel que se llama la programación de compromisos anual. Es algo que aprueba la DGPP del MEF para cada pliego, que es eh, el monto máximo que se puede gastar. Sucede que en la ley de presupuesto, si a un pliego le aprueban 1 millón de soles, la PCA, para poder eh, ejecutar ese 1 millón de soles, el pliego tiene que recibir una PCA de 1 millón de soles. La PCA es como una autorización para que se ejecute el gasto que ha aprobado la ley de presupuesto. Podría darse el caso de que a una entidad, por diversas razones consideradas en el análisis que haga eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, que le puedan dar no 1 millón, sino 900.000, por razones coyunturales económicas. Pero esto es el primer paso para poder ejecutar gasto, la aprobación de la PCA. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la ejecución de ingresos y gastos tiene dos, eh, dos grandes formas. En el caso de la ejecución de los fondos, o sea, de los ingresos, hay 3 etapas: estimación, determinación y percepción. Estimación es lo primero que se hace, es la estimación de los posibles ingresos que puedan haber en un determinado año, ¿no? Aproximadamente. El segundo nivel es la determinación, ya cuando tenemos algo concreto que nos permita saber cuánto es lo que se va a recibir. Puede ser un compromiso, una venta que haga la entidad, o un documento concreto, ¿no? Que nos permite saber y determinar ya cuánto va a ser ese ingreso. Y luego viene el tercer nivel, es percibir el ingreso. Eso significa cuando el ingreso ya entra a caja. Por el lado de los gastos, también existen 3 grandes momentos. El primero es el compromiso. El compromiso es cuando, cuando, cuando existe, ya se aprueba y se da una orden para la ejecución de un determinado gasto. Por ejemplo, se contrata un servicio de limpieza y se le da una orden de servicio y sale una orden de servicio. Por tanto, allí tiene que haber ya un compromiso. Y se compromete el dinero y parte del presupuesto ya va a estar separado para ese gasto. Luego viene el devengado, cuando luego de haberse prestado el servicio y con la conformidad de la entidad, con una conformidad,
el servicio, la empresa que brindó el servicio presenta una factura, por ejemplo. Presenta la factura y ese monto entonces ya corresponde a un devengado. Tiene que ser un devengado. Es un segundo nivel de separación del recurso. Aquí ya hay una mucha mayor seguridad de que hay que hacer el gasto. Cuando estaba comprometido, no había seguridad, porque no sabíamos si la empresa iba o no a entregar, a brindar el servicio conforme se comprometió. Y el tercer nivel, el último en este caso, es el pago. El pago ya cuando se le deposita en la cuenta al, a la empresa, se le deposita en su cuenta, en la cuenta que dio antes para que se le pagara. Pues bien, ahora vamos a hablar muy rápidamente del tema de las modificaciones presupuestales para que puedan pasar después de esta sesión a su práctica que la tienen, eh, que la tienen ahí colgada, que la pueden desarrollar ahora en la tarde, ¿no? Y, y la registran nuevamente en el aplicativo web. Muy bien. Respecto a las modificaciones presupuestales, a lo largo del año, durante la ejecución, pueden haber modificaciones presupuestales. Estas modificaciones presupuestales son de dos tipos. Unas son a nivel institucional, ¿no? Y luego las otras son a nivel funcional programático. Las de nivel institucional incrementan o disminuyen el total del presupuesto aprobado en la ley de presupuesto. O sea, a través de estas modificaciones en el nivel institucional, el presupuesto de un pliego puede crecer o puede ser reducido. Ahora, las otras modificaciones en el nivel funcional programático son variaciones al interior del presupuesto y no modifican para nada el total del presupuesto. El presupuesto sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es internamente. De una actividad podemos pasar recursos sobrantes a otra actividad. O de una actividad podemos pasar recursos sobrantes a un proyecto, ¿no? Esas son las modificaciones en el nivel funcional programático. ¿Cuántas modificaciones en el nivel institucional pueden haber? Hay dos tipos. Crédito suplementario, dinero extra, o transferencia de partidas que pueden ser efectuadas de un pliego a otro. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes le transfiere recursos a los municipios y, por tanto, ¿qué sucede con el presupuesto del Ministerio de Transportes? Su presupuesto ya no es el que tenía, ahora es menor. ¿Y qué pasó con los presupuestos de los municipios o los gobiernos locales que recibieron dinero? Su presupuesto se incrementó porque han recibido una transferencia de partidas. Entonces, ya ese municipio va a tener más dinero disponible para ejecución de gasto. Esas son las dos formas de modificaciones en el nivel institucional. Las modificaciones a nivel funcional programático son habilitaciones y anulaciones. Obviamente, si yo, si yo le resto dinero a una actividad, estoy haciendo una anulación. Y si yo le doy dinero, ese mismo dinero se lo paso a otra actividad, ahí estoy haciendo una habilitación. Le quito 100.000 a una para darle 100.000 a otra. Entonces, por un lado estoy anulando y por otro lado estoy habilitando. Esas son las dos formas, esas son las dos formas de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático. Muy bien. Y, y bueno, nos quedamos acá, puesto que ya la otra parte ya conviene mejor dejarla para poder verla en la siguiente clase del día de mañana. Bueno, los dejo, ya saben ustedes, tienen que desarrollar la práctica, sigan paso a paso las instrucciones que se les ha dado y entren al aplicativo, a la página web de
del Ministerio de Economía y Finanzas. No necesariamente utilicen el link, sino simplemente pueden entrar a través de Google. En Google ponen CIAF amigable o consulta amigable CIAF, ¿no? Y le va a aparecer la página web para poder entrar. Allí ustedes ya, cuando entren a esa página, siguen los pasos que se les ha dado y van a generar dos reportes. Un reporte del presupuesto de un pliego por genérica de gasto y un reporte por categoría de gasto. Entonces, el primero es lo que yo ya les había hablado, un presupuesto simplemente clasificado en función al tipo de gasto que voy a hacer. Sueldos y salarios, bienes y servicios, etcétera. Pero en el segundo cuadro que ustedes van a trabajar, ahí sí van a poder ver la clasificación del presupuesto en función al gasto que está orientado al ciudadano, el gasto que está para los procesos internos y el gasto que no conduce a productos. Son tres niveles y son tres categorías de gasto. Es una forma diferente, son dos formas diferentes de mostrar el mismo presupuesto del mismo pliego. ¿Ok? Entonces, eso lo van a tener que desarrollar y lo van a tener que colgar en la misma página web eh, para ya su calificación posterior. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Entonces, dicho esto, nos despedimos y nos reunimos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana a las 10.